todos los pueblos construyen su historia. Y se hace historia cuando el heroísmo blasona sus páginas, cuando el día se hace luz de perpetua evocación, porque sus horas fueron cosidas puntada a puntada para vivir ya por esa fortaleza de sus hombres lejanos, ya por la sublimidad de algunos de los pasajes de su ayer, o ya por algunos hechos eslabonados centímetro a centímetro, calzados con una precisión tal que parece que fueron protagonizados en forma especial para hacerse voz de ese ayer al que se acude para conocer mejor la levadura terrena o divina que dio forma a esos escenarios. La geografía social de Chile tiene muchos caminos con esos gritos, con ese ruido de muerte, con sangre, con brazos abiertos de obrero que se quedaron cara al cielo, arañando la dulce y maldita pregunta: ¿pero qué hemos hecho? ¿Pero qué hemos hecho? Si en pleno y soberano ejercicio de gobiernos, los de hoy y los de ayer, con voz auténtica de clase trabajadora, hecha parlamentarios, firmes organizaciones sindicales, con una nueva y aparente conciencia social de gobierno y de pueblo, se han repetido esas carreras, ha bajado del cielo el telón de la muerte y han regresado a los rostros las muecas, las angustias y las preguntas, como si recién Chile se estuviera empinando en sus primeras y balbucientes escaramuzas sociales de lucha, de reivindicación. ¿Qué se podía esperar de un fin de siglo pasado o del inicio de este siglo? En la historia de Chile nos encontramos, antes de comienzos de siglo, con muchas confrontaciones entre el gobierno y el pueblo. Pero quizás, y esto tiene validez en su difusión y en su aceptación por parte de la divulgación que se hace cronológicamente de los primeros movimientos modernos de carácter social, de lucha, de conquistas que se empinaron en Chile en busca de una mejor y más profunda luz humana para sus destinos, quizás represente esta forma de huelga la de los obreros de la Compañía de Vapores de Valparaíso, y sea este el primer movimiento organizado el año 1903. Incendios, saqueos y todo un pueblo enardecido que volcó a las calles. Incendiaron el edificio de la Compañía Sudamericana y muchos otros edificios del puerto. Ni la policía ni la marinería pudo aplastar el movimiento. Tuvo que venir tropa de Santiago. 30 muertos y 200 heridos. Ese fue el abono de sangre de ese movimiento que solo perseguía un mejor salario, un afán, una búsqueda de un mejor estrato económico-social. Solo un resorte humano había conformado aquel movimiento. El primero en nuestro chileno siglo XX. Buscamos en estos antecedentes, amigos antofagastinos, entregarles una información del escenario en el cual 3 años después ocurrirían hechos, si no iguales, por lo menos más dramáticos, más humanos y más desconcertantes. Una plaza para la muerte. Pero el año subsiguiente de esa primera huelga chilena en Valparaíso, el año 1903, que el pueblo tuvo que huir a los cerros para escapar con vida, se produjo en el año 1905 un original movimiento de raíz estomacal y se conoce en la historia como
La huelga de la carne. Los hechos más sorprendentes se precipitaron entre el 22 y el 24 de octubre de 1905, cuando ya no el pueblo, sino una turba enardecida, encabezada por delincuentes de la periferia, volcaron el centro de Santiago, asaltaron los negocios, las casas particulares. Era el infierno reproducido en escala chilena. Unos cuantos policías y jóvenes armados, a quienes se les llamó la Guardia Blanca, contenían sin lograrlo la ola de los desbordes. Era la oportunidad. Las tropas estaban en maniobras a 200 kilómetros de Santiago. Y el historiador nos habla de miles de obreros y de individuos salidos de los arrabales, como los autores de los saqueos, del pillaje, hasta ese intento de tomarse el Palacio de la Moneda. La llegada de las tropas de línea cortó la singular huelga de la carne. Hubo fuerte represión, por cierto, balas. El número de muertos y heridos no se precisa, dice el historiador Francisco Frías. Hacia el norte, ya a poco menos de 1000 kilómetros, empezaba a crecer otra tierra extraña. El verde era un viaje, un accidente. Allí en Copiapó estaba el anticipo del desierto, de la tierra volcada en su heroísmo de sacrificio, jugando a la soledad, a esconderse en su propio misterio. Crecían en virtud de pujanza, de voluntad feroz de corazones, ciudades, pueblos construidos con el santo sudor de la audacia. El norte y su brújula imantadas seguían su mismo camino. Allí estaba el mar, pero cerca, como mordiendo con su sal la arena, ya vivía el desierto. Allí seguía la lucha venida del antiguo coraje de los mineros, rotos o caballeros, pero mineros de honda raíz vital de lucha y de visión. Por allí también, meciéndose con su destino, resplandecía una ciudad que se alzaba. Un nombre muy simple, muy sencillo, pese a su raíz indígena, se llamaba Antofagasta. Sí, allí estaba la ciudad. Pequeñas casas de maderas de un piso. Si alguien se hubiera remontado hacia lo alto para mirarlas, debe haberles parecido una cara hecha de madera de heroísmo, con un grande e inmenso poncho de arena, tejiéndose a sus espaldas, como sujetando esa cara para que no fuera a caer al mar. Por allí, como sucede en todos los pueblos improvisados, había una plaza. En el medio, una fuente de pececitos venidos quizás de qué parte del globo. Pimientos escarpando la tierra. Al norte de esa plaza, en la esquina de calle Sucre con San Martín, en el actual edificio de la Caja de Empleados Particulares, estaba la firma Pinau de Abarrotes, que sobrevivió hasta no hace muchos años. La firma alemana Siemens Schuckert, el chalet de la firma Arteaga y a su lado un cierre de calaminas. Luego se alzaba una casa mayorista de abarrotes en la esquina con Washington de los señores Chiapacase y Rumusi. Y en la esquina contraria, la oficina de la firma Buchanan Johnson y compañía, propietaria de 5 oficinas salitreras. Hacia el sur, en la calle Prat, estaba la intendencia. Y en esa misma esquina, donde sigue ahora, funcionaba el telégrafo del Estado, pese a que el correo estaba en calle Sucre, esquina San Martín, en la acera oriente. Y en ese imponente cuerpo de edificios de ahora, la Caja de Empleados Públicos, Banco de Chile, Intendencia, allí había una serie de casas de 2 pisos de diversas firmas comerciales, en especial aduaneras y las oficinas de la firma S.J. Savioncello, que hacia la esquina con Washington poseía una gran bodega. Los hermanos Santiago y Jorge Savioncello mantenían un pulso de creciente actividad y en la otra acera de la plaza, donde está ahora la catedral, se levantaba no una catedral, sino la humilde parroquia de San José, y al lado
estaba ubicado el Club de la Unión, desde donde empezó, según algunos testigos, a tejerse y destejerse uno de los más dramáticos acontecimientos de muerte y de luto colectivo que ha vivido Antofagasta, desde que la silueta de Chango López convirtiera con su primera sombra aventurera su primera casa alzada en Peña Blanca. Una plaza para la muerte. Más allá, un poco más de 100 metros hacia el norte, estaba la empresa ferroviaria inglesa Antofagasta Chile and Bolivia Railway Compañía Limitada. Aquel día de principios de febrero de 1906 había, como siempre, un extraordinario movimiento de trenes, pitazos, carreras, voces. Así era la actividad que iba increciendo cada día, y pensar que poco más de una década atrás era un ferrocarril de tracción a sangre que corría por las calles de la ciudad y un jinete a caballo se bajaba en las esquinas para anunciar con bandera roja: peligro. Centenares de obreros había en su maestranza. Otros centenares había en los patios, y en un piso superior estaban las oficinas y su incesante teclear de máquinas afanosas de escribir. Obreros y empleados en un es de comunidad laboral. Todos los historiadores chilenos se han referido acerca de ese movimiento huelguístico ferroviario y a sus trágicas consecuencias. Se le indica como una huelga destinada a obtener un aumento de un 20% en los salarios y más tiempo disponible para almorzar. Pero la realidad que se nos ha entregado de esos orígenes por voces participantes del movimiento dista mucho de tener objetivo de reivindicación económica y estar alentados e instigados los obreros por Luis Emilio Recabarren, ya que este diálogo, que había empezado en la maestranza y en los patios hacía ya 2 días, nos dará la pauta verdadera del origen de este movimiento, la explicación precisa. Chito, ¿te das cuenta que son abusivos los gringos? Y el sopa de gringo el capataz. El apendado les lleva el amén y ya nos notificó a todos. Un concho de tiempo nos han dado para almorzar. Nos alcanzamos a hacer la necesidad y ¡zas! Lista y a turno. Creo que ahora ni el industrial vamos a alcanzar a leer por cuando vamos a sacar la necesidad. Oye, Mañongo, parece que no queréis llevar vela en este entierro. Abusivos los gringos. Limitarnos las veces para ir a los hoyos y darnos tiempo como si fuéramos vulgares trenes. Descargan ripio y desocupados. Oye, Mañongo, ¿qué pensáis de todo esto? Tanto tú, Willy, como Alvarito tienen razón, pero en parte también tienen razón el capataz y los gringos. Se les pasa el tejo pidiendo permiso para ir a las casetas o fondeándose sin avisar ni siquiera al capataz. Es muy lindo leer, pero tranquilos en casa, sin olores y sin que estén llamándoles a cada momento como ocurre ahora. Hace como un mes les traje el Conde de Montecristo. Todavía lo siguen leyendo con otro montón de libros que se pasan de mano en mano. Pero creo que tenéis razón, Mañongo. El poeta no piensa como nosotros, pues. A veces habla re bonito en favor de nosotros y de repente pega sus desteñidas de caballo como ahora, pues. Creo que algo, pero muy poco de razón tiene Mañongo. Basta que reconozcan que tengo un poco de razón para que podamos entendernos mejor. ¿Qué pasa con los 3 mosqueteros? ¿Ya terminaron con la lectura horrorosa de mañana y tarde y las arrancá y la pega? El otro día me cafeteó el gringo. No puedo entregar una pieza urgente porque todos los perlitas andaban fondeados. Tengo instrucciones de despedir al que no obedezca las nuevas órdenes. Mire, amigo,
Solo hace 3 días que están en vigencia esas instrucciones y creo que en unos días más todo será conforme a los deseos de la empresa. Un hábito de años no se puede cambiar en un par de días. Déjese de aconsejar y conversar. Tiene mucha palabra. De seguro que anda metido en el local ese de allá enfrente, en esa cacareada mancomunal. El capataz se refería al local donde funcionaba la mancomunal obrera, en calle Bolívar, casi esquina de San Martín, hacia el cerro. Allí se reunían los obreros a escuchar a un hombrecito muy activo. Se llamaba Luis, pero todos le decían Luis Emilio. Era Luis Emilio Recabarren. Ya 3 días llevaba el personal de obreros entre sordas protestas, reprimidos insultos que si no le brotaban de los labios, le relampagueaban por los ojos. Había un descontento por esa medida de limitar el tiempo y la concurrencia a la letrina, como le llamaban el ir a dejar la necesidad. Algunas cabezas visibles de obreros, no por estar organizados, sino por estar reconocidos por su preparación y por su ecuanimidad, eran solicitados por grupos de los tiznados, como le llamaban los carrilanos a los obreros de la maestranza. Entre ellos, Mañungo era el más asediado. Oye, Mañungo, vamos a reunirnos a la salida para tomar cuenta de esta cosa tan re impopular, po. Nos vigilan y no tenemos tiempo ni para lavarnos. Bien, compañeros. Ya he recibido numerosas peticiones en este sentido de casi todos. Y díganles que iré poco más tarde a la reunión, porque con Alvarito y Willy tenemos que sacar una pieza urgente para despachar la carne en alto. Hay una máquina paneada. Entonces pedimos la máquina para la reunión en la mancomunal, ¿verdad? Díganle a don Luis Emilio que van de mi parte y el objeto que tendrá la reunión. Tiene que ir el mayor número de compañeros. Es necesario hacer fuerte nuestra petición. Fue así que, poco después de las 7 de la tarde de ese día 4 de febrero, los asambleístas comisionaron a 3 obreros, entre ellos a Mañungo, para conversar con el capataz a fin de que éste hiciera llegar las conclusiones de la reunión a los jefes de la empresa. Que la empresa revoque esa orden. Ustedes no tienen la razón. No es eso. Deseamos que una medida que en muchos aspectos se encuentra razonable no se convierta en persecución como sucede ahora. Nosotros cumplimos órdenes. Tanto los capataces de sección como la empresa sabían de esa reunión y se nos llamó para que les advirtiéramos que no se aceptará ninguna modificación ni se alterará la orden. Eso es todo. Y a trabajar. Me parece, jefe, que no está haciendo andar una máquina, ¿verdad? Necesitamos que se nos escuche y se atiendan algunas razones, lo que considero exagerado. Parece que tú y tus amigos van a cobrar su jornal y pa' afuera. Así que es usted el amo. Usted nos amenaza con echarnos. No soy amo ni cosa parecida. Son instrucciones recibidas anticipadas porque ya sabíamos que andan revolviendo el gallinero. Qué divertida esa asociación verbal. Sabíamos. Así que sabíamos, ¿eh? Usted también es gringo entonces y todo un señor empresa, Mr. Capataz. En la mañana del día 5, Mañungo, Alvarito y Willy y 6 obreros de otras secciones
fueron advertidos que tenían que deponer toda actitud de mediación en favor de sus compañeros, si no serían trasladados a las estaciones ferroviarias del interior. La medida sorprendió a los obreros que esa misma noche, reunidos en el local de la mancomunal, acordaron protestar públicamente por la arbitrariedad que según ellos cometía la empresa. Y aquella mañana del día 6 de febrero de 1906, se congregaron los obreros en la calle Bolívar, en las inmediaciones de la vieja estación, que con su torre alta, su reja de fierro y su caserío al fondo, vio pasar a centenares de obreros en un desfile de protesta hacia la Plaza Colón a un comicio. La tierra reseca por el sol carnívoro de febrero alzaba cortinas de polvo. Era un polvillo conocido por el nombre de chusca, que cubría como una implacable toga cada pedazo de tierra donde el hombre abría a fuerza de barretazos su tapa milenaria. Allí se contaban libras esterlinas en las costras de caliche, que parecía una oficina salitrera más grande, una oficina salitrera ya crecida. Y así, entre gritos y gritos, los tiznados, con amigos de pasadita, formaron una poblada de más o menos 2.000 personas. La columna tomó por calle Washington y solo bordeó la plaza. Los ferroviarios se detuvieron un momento para recibir el saludo de una cincuentena de pampinos que estaban allí en la oficina de Buchanan Johnson, en calle Sucre, esquina de Washington, donde hoy está el Banco de Crédito e Inversiones. Esa firma era propietaria de las oficinas Luisis, Candelaria y Anita. Y siguieron los obreros por Washington hacia Pratt, sin detenerse en la Plaza Colón, ya que se había tomado el acuerdo de realizar esa concentración pública de protesta a las 4 de la tarde de ese mismo día y en la Plaza Colón. El acuerdo se iba transmitiendo de voz a voz. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. La columna bajó por la calle Pratt en dirección a la calle Balmaceda. Tenían el propósito de pedir la cooperación a los gremios de mar, pescadores, fleteros que, en extraordinario número, pasaban el día en el viejo muelle de calle Bolívar, almorzando, descansando y prestos para hacerse hacia el mar. Docenas de barcos llegaban y salían del viejo muelle. La boya, el paita, movía su fuerza de fierro azotada por la marejada que se quebraba en la peligrosa y temida barra. Desde el año 1872, que esa boya, con el nombre de un vapor inglés que estuvo a punto de zozobrar, pero que alcanzó a ser varado, mostraba a los navegantes que llegaban a Antofagasta la agresividad de ese patio de rocas triturado con fuerza de olas. Por allí se dirigieron hacia ese muelle los obreros del ferrocarril. Los pacos montaban guardia. Había una gran cantidad de sacos de mercaderías de cabotaje. Algo sucedió en aquel momento. Parecía que la violencia se desataba del mismo aire, resucitaba su atavismo. Era la natural rebeldía del hombre achatado, oprimido por un salario estrecho, por un torno, por una fragua o por la voz cortante de los capataces. Según los obreros, ellos habían desencadenado una persecución odiosa, irreflexible en su contra. Fueron unos sacos de cebollas abiertos que parecían hacerles morisquetas, niños burlones ante la severidad de los pacos, con sus uniformes azules, los que al parecer sirvieron para su desahogo. Una válvula que en esos momentos se abría no a manera de maldad, de destrucción, sino como una chispa que cae en una yesca ávida, como la sed a un pozo de agua. ¡Esta tarde en la Plaza Colón! ¡Hoy en la Plaza Colón!
Se lo piden amigos marítimos, sus vecinos ferroviarios. Esta tarde a la plaza ferroviarios son obreros, pero nunca son esclavos. A la plaza ferroviarios. Algunos obreros tomaron de unos sacos abiertos decenas de cebollas. El bulbo casero buscó certero blanco en la cabeza de los guardianes, las risas estrepitosas de los manifestantes. La cabeza de la columna se aprestaba a tomar calle Bolívar. Querían pasar frente a la empresa. Entre las risas se ahogaba el pito de la ley de los sorprendidos guardianes. Entre risas, gritos y consignas, la columna tomó por calle Bolívar en dirección al cerro. Los gritos arreciaron al pasar por los portones. Allí fue cuando repuntó una de esas reacciones que posteriormente no tienen explicación ni para los mismos protagonistas. Y esa partida, al yo detenido, aprisionado, la dio el reloj de los gringos, ubicado en un pedestal en calle Bolívar, frente al terminal de calle San Martín. Esa nueva calle que después de 40 años de lucha en el municipio, la empresa accedió a abrir como vía de tránsito público y cuya plaza aún debería ser nominada 6 de febrero. El pueblo enardecido se detuvo frente al reloj que la empresa había instalado a la puerta de la casa del sereno del ferrocarril. Pero otra vez los asaltó. Los arañó una extraviada fuerza interna. Fue así que ese no era el reloj de costumbre. Y estaba el amigo que señalaba la hora de ingresar a su tarea, o el tic-tac cariñoso que les marcaba el momento de retornar al hogar, a la tierna virtud de saberse anhelado en el regreso. El secreto tic-tac no lo percibían de cuerdas. De repente les pareció un esas cuerdas, fiero, como si en las ruedecillas que movimientos que no los dejaba respirar. La esfera que estaba allí estaba más blanca que nunca, y el zumbido la cara de los obreros del reloj parecía enrollarse en el sol implacable de febrero que caía a bocanadas de plomo sobre la tierra, sobre Antofagasta, sobre el corazón de cada uno de los hombres que, remecidos de risas, como chiquillos en curiosa aventura maligna, y eso atravesaban la ciudad. Sí, al enderezar la columna hacia el centro, le sucedió. A la calle Prats, el comercio empezó a cerrar sus puertas. Se sentían quebrazones de vidrios. Los obreros invitaban a su comicio de esa tarde en la Plaza Colón. Hacia ese no era el reloj, a la lejana era el ojo del capataz. Hacia el cerro goloso del jefe volaban las voces hechas coro de cientos de obreros. Esta tarde en la plaza, ferroviarios son obreros, pero nunca son esclavos. A la plaza, ferroviarios. Una plaza para la muerte. Era el 6 de febrero de 1906. La mayoría de las actividades de la ciudad se habían paralizado. Respondían los obreros al llamado de aquellos dirigentes ferroviarios y se preparaban para asistir a la Plaza Colón. Allí iban los tres amigos en aquel desfile que había tomado el centro comercial. Los propietarios, en su mayoría españoles, habían cerrado las puertas de sus negocios. Algunos obreros lanzaron piedras en contra de las puertas que parecían rechinar hasta asustadas. Los tres amigos contemplaban la escena participando en el recorrido. Malo. No veo a qué desatan tanta violencia. No es manera de protestar. Ya les hablaré antes del comicio que procedan de otra forma. No, Mañongo, no te entenderán. Hay algo que parece haber hecho crisis dentro de ellos. Hasta el ojo parece cambiado. Y hasta yo me siento contagiado y encuentro todo malo, todo criticable. Más gritos y más protestas. Chistas los gringos. Se creen dueños de la ciudad porque nos pagan unos cochinos pesos. Sigamos en la fila, no aflojemos. No.
Llamaré a unos compañeros para que me ayuden. A la gente lo que le falta es quien la oriente, quien la seleccione. Ellos confían en nosotros. Y el intuitivo y sagaz Mañingo tenía la razón. Por allí, en la calle Prat con Mata, los dirigentes hicieron un alto, llamaron con voz pausada a la cordura y ratificaron enseguida la citación para esa tarde a las 4 en la Plaza Colón. Ya saben, tienen que guardar orden y compostura. No deseamos problemas con nadie. Reclamamos una causa justa y justa será nuestra conducta. Después de esas palabras, se sintió un griterío de la multitud. Era cerca de la 1 de la tarde. En calle Prat y Mata, había en ese lugar donde hoy está ubicado Copenor una tienda. Tenía de propaganda una gran chupalla hechiza, el clásico sombrero antiguo de paja que se mecía en el aire abrasador del canicular mes de febrero. Se agitaba sin saber ni remotamente avisorar el destino que seguiría al día siguiente su frágil y artística estructura. Los comerciantes, en su mayoría españoles, estaban nerviosos. Los viejos puchaban hondo sus cigarros, pero los jóvenes, metidos adentro de la vehemencia de la juventud, y a esto aunado el carácter impetuoso de los españoles, iban a dar un giro inesperado a la reunión que a la hora del aperitivo se servían en el Club de la Unión, ubicado en calle San Martín, al lado de la parroquia San José, ahora la catedral. Un español joven, de gesto nervioso, se puso de pie y dijo: Amigos, la situación es más que delicada. La estimo grave. Peligra nuestra propiedad, los negocios y, por qué no decirlos, hasta la vida de los nuestros. No creo. La gente se envalentona cuando se ve reunida y ahora, como nunca, eran muchas. Pero de allí a pensar que pueda suceder algo sangriento, una revolución, afirmo que dista mucho. Tía, ¿acaso no sabes la destrucción del reloj del ferrocarril? Y rompieron además los vidrios donde Mendizábal, porque el viejo ese que se ría hasta en los funerales le sacó la lengua cuando desfilaba frente a su negocio. ¿Y qué esperaban entonces? ¿Aplausos? ¿Y tú tan excitado? Supongo que aportarás algunas de tus brillantes ideas. ¿Es así? Claro. Justo. Has dado en el clavo. Soy amigo del comandante del regimiento Esmeralda. Les propongo solicitar al comandante algunos fusiles para disparar al aire en caso de que alguna turba se desmande. Creo que es lo más aconsejable. A juzgar en la forma como se presentan las cosas y más enardecidos estarán aún después del comicio. ¿Qué les parece? Nuestra historia no registra con exactitud deseada los detalles de ese paso trascendental que se iba a tomar. Ni sabemos tampoco, ni aún por los propios testigos de aquellos hechos que hemos presentado, las razones que tuvo el comandante del regimiento Esmeralda para aceptar tan peregrina petición, ya que en la ciudad estaba con su prestigio de costumbre el 7º de línea y todos sus efectivos regulares. Fueron 30 fusiles que entregó el comandante del regimiento Esmeralda. Los jóvenes, en su mayoría españoles, estaban muy bien adiestrados en el manejo y en el uso de las armas de fuego, ya que pertenecían a diversos clubes de tiro de Antofagasta muy en boga en aquellos años. En realidad, había temor. De allí que al comercio y la juventud no le bastaba el hecho de la protección oficial. Algo de tragedia parece que se batía en la ciudad minera con su plaza, su tranquilidad y su mar abierto de barcos, los que parecían escribir como de costumbre su lenguaje de mundos distantes en la bahía de San Jorge.
Señor intendente, es imprescindible que se tomen algunas medidas de seguridad, porque a la gente la hemos notado muy exaltada, no solo por los desmanes de esta mañana con rotura de vidrios, sino que han procedido de hecho a insultarnos groseramente al paso de las columnas en los desfiles. Incluso se nos ha amenazado y se nos ha hecho cosas muy gráficas con las manos, señor intendente. Nos han dado algunas armas en el regimiento y esperamos cooperar en algo si es precisa nuestra ayuda. El intendente de la provincia, don Domingo Santelice, quien llevaba ya cerca de 5 años en el cargo, agitó su rostro que empezó a vacilar como un péndulo. Tal era su gesto característico cuando estaba preocupado, y dejó caer solo estas palabras. Sí, señores. No hay necesidad de darle tanto volumen a un simple comicio que no tiene otro objetivo que una cosa muy humana, como me lo expresaron sus dirigentes. Tener más tiempo para la necesidad, tal como lo llaman ellos, a su problema fisiológico. Pero ya he dado algunas instrucciones para guardar el orden. El escenario estaba ya en movimiento. Lo conformaban los obreros que se descolgaban desde todos los puntos de la ciudad. Las miradas de las autoridades estaban atentas a ese sector denominado Subdelegación 18, del comercio que limitaba al norte con la acera sur de la calle Bolívar, al naciente con las cimas de las serranías del Ancla, al oeste con el mar y al sur con la acera norte de la calle Prat, y al centro la Plaza Colón. Los obreros empezaron a congregarse en la plaza. Ya estaban allí los dirigentes y los oradores que usarían de la palabra. Nuestros amigos, que ya conocemos, estaban sentados en la plaza cerca de un espejo de agua y conversaban. Pero resulta la cosa. Mira, cómo llega la gente. Tiene razón, Alvarito. Hasta gente de esos gremios. Hasta con estandarte. Mira, ahí vino hasta los viejos de la sociedad artesano. Parece que don Domingo no descuida su papel de intendente. Trajo hasta los managuás del Blanco y del Cochrane. Irán a saltar el abordaje. Pamplina, bravatas. Pese a tener nosotros la razón votada, no solo en esta cosa tan particular, tan nuestra, como disponer de un mayor tiempo para nuestras cosas personales, sino en tantas otras cosas que nos mueven a rebelarnos en contra de los abusos y del trato de animal que recibe el pampino, el obrero. Mira, Mañungo, miren el Club de la Unión. ¿Qué pasa allí, oh? Pero si son los españoles y con fusiles. Esto no anda bien. Ya vengo. Y si viene Chilita, que ya regreso, que se vaya a casa. Me temo que pueda haber algo que no sé qué partido tengo, pero... El joven dirigente aludía a su novia Chilita, con quien se veía siempre en las reuniones y en las infaltables filarmónicas sabatinas en la Sociedad de Artesanos. Mañungo se unió a un grupo de obreros y se dirigieron a la intendencia. Prontamente los obreros regresaron a unirse a sus grupos. No había audiencia con el intendente hasta pasado el comicio y que se hubiera hecho entrega de las peticiones. Así eran las órdenes impartidas. ¿Cómo le fue? Y el intendente, don Domingo, sigue moviendo la cabeza. Parece péndulo. Sí, ni lo vimos. Pero nos contaron que está muy preocupado. Vaya, tengo visita. Chilita, anoche te dije que no vinieras. Ahora aquí te dejé con los niños igual encargo. Mira que esos azulillos armados en el Club de la Unión me dan mala espina. Pero Mañongo, déjate arrumaco y contesta cómo le fue. Mal. No quiso recibirnos el intendente. De seguro para no dar explicaciones. Vamos. Regresa a casa, mi vida. Tan pronto termine el comicio iré a verte. No me voy.
Así como la pasamos tan bien cuando salimos los sábados con tus amigos, así también tengo que estar a tu lado ahora cuando tienes problemas. Y vaya, hasta con carabinas en manos civiles y de por medio los niños. No, menos te dejo solo, ¿entiendes? Y la muchachita se colgó del brazo de su novio y se quedó mirándolo mientras reían estrepitosamente Willy y Alvarito. No, Mañungo, despierta, mira que puedas salir a darte la bendición el flaco Silva Lesaeta. Una plaza para la muerte. El pueblo continuaba reuniéndose, confluía de todos los lugares de la ciudad. No se trataba solo de ese comicio de apariencia inofensiva. Algo más parecía temblar en el ambiente. Había temor de las autoridades y ese temor surgía en la experiencia ya dada por hechos similares que habían arrugado no solo el ceño de las preocupaciones a las autoridades, sino que había provocado disturbios y muerte. Su muerte. Y ese era el temor que había. Por eso estaba allí, a petición del ya temeroso intendente Domingo Santelice, la marinería de los barcos de guerra, tanto del Blanco como del Cochrane, surtos en la bahía. Quizás eso también movió a entregar fusiles a la juventud española. La cronología de los movimientos obreros está afirmada en muchos hitos con sangre. Esas primeras señales se alzaron precisamente en el norte. Allí se marcaron las primeras luchas espontáneas. Desde una revuelta en Sierra Gorda, julio de 1884, hasta una huelga de obreros en el ferrocarril en construcción en Taltal, el año 1889, se contabilizaban con precisión 60 huelgas con enfrentamientos a las fuerzas de policía. Y de esas 60 huelgas, un poco menos que el 50% correspondía al norte. Había entonces temor, inquietud. No estaba tan lejano el recuerdo de las dos huelgas, la de vapores en Valparaíso y la de la carne en Santiago. Muertos, heridos y zozobra en los mandatarios de turno, como ahora en la responsabilidad del intendente Domingo Santelice. En este caso, el presidente Germán Riesco Errázuriz fue a quien le correspondió afrontar esas dos primeras huelgas de proporciones. Y ahora, a su gobierno le llegaba el anuncio del norte de una serie de huelgas y de movimientos escalonados, sin conexión entre sí, pero que desde la distancia parecía responder a un solo deseo: un motín revolucionario. El intendente, con tanto despliegue de fuerzas, se anticipaba a los hechos que se podían precipitar de improviso, pero no según su criterio, no era tal. Había presente un solo deseo: buscar un cambio en la vida de los obreros. Para eso, allí estaba una ciudad congregándose. Allí bullía un mundo que buscaba hacerse oír. Niñita malcriado, váyase a la casa landita, porque si no, viéndola tan bonita, van a robársela los managuas. O a lo mejor algunos de esos pijes con carabina. Creo, mis buenos amigos, que esto no es para andar con bromas. Sí, en la entrevista que sostuvimos ayer con el intendente, no hubo ni de parte nuestra ni del intendente nada que nos pudiera avisar que íbamos a estar tan custodiados. No me explico tanto despliegue de fuerzas. No sé. Me inquietan los españoles armados, los marinos. No sé. Es por eso que te imploro, Chilita, que regresa a casa. Vamos, mi amor. Un beso y hasta pronto, ¿eh? Ah, chita, ya, déjense usar dinero en presencia de los pobres, ¿eh? Y además los besos se dan, los enamorados dan cebo, palabrita.
Se le seca a uno el gaznate como si estuviera en la pampa, po. Suéltale la mano, Mañongo. Que repoco falta para que esas manitos sean para ti solito. Y enterita esta preciosura, ¿eh? Ya, basta, niños. Bien, me iré a casa y les prepararé un pescado escabelladito para que les baje la sed. Pero después me llevan al Jockey Club a tomar heladitos. ¿Verdad, Mañungo? ¿No me llevarás al Buen Gusto? Sí, hemos ido a todas partes, pero vete a casa. Así quedarás más tranquilo, porque a lo mejor... ¿Decías? Nada. Solo que ya llegaron los oradores y la gente se impacienta. Efectivamente, el público se había replegado frente a un tabladillo de madera ubicado en calle Prat, más o menos frente al actual edificio de la Intendencia. Allí subían los dirigentes ferroviarios, y no solo ellos, sino que dirigentes y organizadores de las famosas mancomunales obreras. Además, algunos personajes típicos de la ciudad, españoles, algunos de acentuado anarquismo, como Juanito Manresa, un catalán, que dicen que participó en un fraguado atentado a Alfonso XIII, junto con su amigo Pedrín Torrelas, de quien no se separaba nunca. Parecían la antítesis, uno reposado, serio, Juan, el otro parlanchín y explosivo, Pedrín. Lo contrario, el uno del otro, pero al parecer los unía un halo de misterio, nacido posiblemente de esos rumores que los envolvía de ser anarquistas y evadidos de la justicia española. Y citamos esto porque en el rastrear de las causas originarias de esa balacera del 6 de febrero, algunos testigos que han concurrido a darnos sus luces de recuerdos a este programa hacen suyas sus versiones, sus pareceres en la forma que ocurrió aquel hecho inicial, la primera bala que se disparó y que produjo luego la masacre. Y aquí está una de esas versiones. Y cuando le correspondió el turno a Juanito Manresa, se adelantó su vehemente amigo Pedrín y alzó la voz y la mirada desafiante no a la multitud, sino a los españoles apostados en el Club de la Unión. Y luego, con acento bronco, violento, agregó una serie de adjetivos que, según afirman, causaron violenta reacción en uno de los españoles, quien casi en forma involuntaria apretó el gatillo y salió la bala loca, la bala de la muerte y las balas de muchas muertes. Otros testigos afirman que fue uno de esos muchachitos que pululan en las plazas, que viven a la buena de Dios, cuando el buen Dios suele acordarse de ellos. La amistad con muchachos crecidos, muchas veces con delincuentes, los hace madurar y agilizar su imaginación y su inventiva, y son guapos, tiesos para la puya y para la talla intencionada. Son las armas que se valen para luchar, para subsistir. Uno de los testigos dice que uno de esos muchachos, con sus palabrotas hirientes, fue el causante directo, el dedo que hizo apretar el gatillo ya descontrolado. Asistimos a otra versión. Y allí, entre risas, pifias y saetazos, uno de ellos, nos dice un testigo, presa de los nervios y de la rabia, disparó al aire en un gesto de desahogo nervioso. No faltó en esta cita uno de esos testigos que nos ilustra a la vez. ¡Cuidado! ¡Agáchate, Juanito! Sí, por favor. ¡Al suelo! ¡Me alcanzaron! ¡A la pileta! ¡A los cierres! ¡Arranquemos hacia el cierre! ¡Agáchate, Renecito! Todo era confusión. Los obreros, los tranquilos observadores momentos antes,
se transformaron en verdaderos ejes, en tuercas, en tornillos que de improviso hubieran estallado. El kiosco pintado de verde parecía estremecerse, como si también quisiera huir. Con esas clásicas oleografías de escenas de antiguos fusilamientos, la artillería estaba en doble fila, unos con sus rodillas en el suelo, esas carabinas entregando la muerte, y otra fila de pie, apuntando hacia el centro de la plaza, donde la gente no sabía dónde ir, porque también, desde el Club de la Unión, los fusiles de los jóvenes españoles se sumaban incontroladamente a esa danza de muerte. Y allí estaban los tres amigos, Willy y don Álvaro en la parte de abajo, y Mañungo en la tarima pintada de verde, y desde allí agitaba sus brazos como rogando que cesara esa súbita tempestad de muerte. ¡Baja, Mañungo! ¡Baja! ¡Mira que están cargando ya los fusiles! ¡Al suelo, Alvarito! Mira, alcanzaron a Mañungo. Subamos a la tarima. ¡Vamos, rápido! ¡Rápido, vamos! Mañungo. Mañungo. ¿Dónde te dieron? Mañungo. Oye, oye. Habla que te llevamos a tu casa. No sé. Siento algo muy raro. No me duele nada, pero no tengo nada. Abre mi ropa. Me ahogo. ¡Rápido, Alvarito! Pero mira, hay heridos por todos lados. Sáquenme la ropa. Abran las puertas, las ventanas. Me ahogo. Hace falta aire. Voy a avisar a su casa y a Chilita. Tengo primero que llegar a alguna parte para pedir auxilio. Pero pronto, hace algo, anda, yo me quedo con él. Se fue a mover y le botó sangre del pecho. Con Alvarito, por Diosito, anda, camina. Mira ese hombre cómo se retuerce. Qué espantoso es todo esto. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¡Ya vuelvo! El caos escribía su mejor aguafuerte en la Plaza Colón de Antofagasta. No eran aún las 5 de la tarde. Hasta los rincones más apartados de la ciudad llegaba el eco de la muerte que transitaba por entre los esmirriados árboles. El kiosco de músicos del presente estaba sustituido por una tarima de madera de más o menos 2,5 por 3 metros, sostenida por 4 y 6 pies derechos respectivamente al descubierto. La tarima estaba pintada de un color verde rabioso, tal vez para discutir con los grises y sombríos cerros cercanos. Y esa tarima de repente se tiñó de rojo. La sangre caía de los otros cuerpos que estaban allí caídos. De todos lados convergía una electrizante muchedumbre. Se abalanzaban a los caídos. Se registraban escenas de dolor indescriptible. Entre ellos, agitaba los brazos hacia lo alto el poeta antofagastino, autor de Voces de mi espíritu, Arnaldo González. Ya era tarde, demasiado tarde. El rictus de la muerte ya había transfigurado el rostro de su hermano, un profesor recién titulado. Sus amigos, los testigos de estos relatos, vieron al poeta Arnaldo González remontar calle Prat con el cadáver de su hermano a cuesta, rumbo a su hogar. Improvisadas camillas llegaban de todos los lugares de la ciudad y también llegaron con una camilla que se sumaba a esas otras los amigos del líder Mañungo que yacía cara al cielo en el tabladillo. Con ellos venían familiares y la novia del joven ferroviario, Chilita. Pero todo ya era tarde. El crepúsculo caía en la vida del joven Dina. Era ya demasiado tarde. No llevaremos a nuestros amigos oyentes a que escuchen el relato de las naturales escenas de aquellos estremecedores instantes de aquel encuentro.
Barboteaban las palabras desgarros de siempre, quemadas de angustia, bebiéndose la eternidad, el llanto sin pupilas, el llanto sin ojos, sin párpados, abierto en la cara como una herida. Y así debieron cruzarse aquellos diálogos por dentro, en un lenguaje que ni tal vez los mismos protagonistas, Chilita y Mañungo, sabían que eran capaces de hablar. Ese lenguaje del dolor hecho silencio. Sí, amor, he caído. Aquí estoy sin voz. Sé que por siempre ya no me escucharás más. Te miro desde adentro de este misterio a donde he llegado. No siento nada. Parece que vibrara dentro de una luz. Parece que estuviera girando primero muy lentamente, luego más rápido, hasta ir confundiéndose conmigo mismo. Pero te siento, te sé, te presiento cercana. Veo cruzar más sombras por tu cuerpo, y esas mismas sombras cruzan el cuerpo de mis amigos. Debe ser el dolor que sienten de mirarme para siempre detenido allí, pegado a ese tabladillo de madera, húmedo de sangre, pero girando en azul profundidad. No me hablen más. Qué intensa y profunda fuerza. Todo se hace negro. Un color negro que atraviesa como una noche devorada en un pasillo el cuerpo tuyo, el cuerpo de mis amigos. Así se pinta el dolor. Así se hace desde estos ojos ya definitivamente apagados. Así lo ves. Pero no puedo hablarte. Sé que me escuchas. Sé que estoy adentro de tus pupilas sin vida, entibiando con mis manos tu frente, hecha de frío tan repentino. Estrujo tus manos. Trato que las mías se vayan por dentro de ellas, para hacerte caminar la sangre detenida. Amado, amor, ¿no sabes que la oscuridad se pierde en mis ojos? No puedo dejarte sola. Me iré en tu luz. Espérame. No me dejes. No me dejes, amor mío. No me dejes. Pobre Mañungo. Se la echó nomás. Tanta sangre, tanto dolor. Y nosotros sin poder hacer nada. Nada. Para allí. Tenía sus ojos fijos en el mocetón que mostraba su rostro lívido, sus ojos piadosamente cerrados y las manos crispadas, tal vez en un rictus de dolor, tal vez en un gesto esculpido en la eterna e impenetrable pregunta, millones de veces repetidas en la tierra y en las edades de todos los tiempos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? El mundo estaba allí con su realidad cruda, viva, material. Cientos de personas en la Plaza Colón se abalanzaban sobre los cadáveres o sobre los heridos que se quejaban. Hacia el lado norte estaba enclavado el Hospital del Salvador con su miseria a cuesta. Maloliente, desguarnecida, aquel 6 de febrero de 1906. Hacía solo un año justo, un mes de febrero del año anterior, el presidente de la República, Germán Riesco, junto a las autoridades, había declarado horrorizado ante ese hospital. En efecto, esto no es otra cosa que la antesala del cementerio. Esa tragedia del 6 de febrero ratificó esas palabras y comprobó lo inútil que resultaba ese hospital en esas condiciones.
Ello movió a los antofagastinos, encabezados por ese gran obispo Luis Silva Lezaeta, a iniciar una colecta, y el 10 de junio de ese sangriento año de 1906 se colocó la primera piedra del Hospital del Salvador de Antofagasta. Así era el dramático cuadro, el horizonte que les esperaba a los heridos, cuyos parientes los llevaban, la mayoría a la farmacia de la calle Prat, que como todo el comercio había cerrado sus puertas. La orfandad era absoluta. La ciudad minera tenía a la vez una gran población flotante de hombres, de mineros, de pampinos curiosos que habían llegado a la plaza. Esos fueron los muertos anónimos, los que fueron llevados momentáneamente al local del cuartel general de bomberos, que recién remozaba sus galpones para darle hogar a dispersas compañías de bomberos. Y allí fueron dejados en tierra los cadáveres para su reconocimiento. Aquella noche, a la luz incierta del gas, las figuras se movían en torno a la Plaza de la Muerte. De allí habían partido las carretas municipales rumbo a la morgue. Era en realidad la noche más triste de Antofagasta, superior en cuantía humana, en dolor de un pueblo, a aquella que vivió este puerto el 9 de mayo de 1877, cuando un maremoto borró cobija y causó numerosos daños en Antofagasta, y que se llamó precisamente la Noche Triste de Antofagasta. Se estableció estado de sitio. Nadie podía transitar por las calles más allá de las 7 de la tarde. Las voces, hechas ojos y oídos presenciales, nos cuentan que siguió la muerte repitiéndose en las esquinas. Eran muchas vidas, muchas preguntas que salían a la calle en busca de una respuesta. Tal vez mucha de esa fuerza fatalista de la raza que se levanta en ecos sorpresivos es la que salía a buscar la muerte apostada en las calles. En cada hogar había algo que decir. Y en la noche de la leyenda triste, en una casa enclavada hacia lo alto de la calle Bolívar, por allí en las inmediaciones de una plazuela levantada por el solo esfuerzo de los vecinos, Vicuña Maquena, había un hogar que, como otros cientos de hogares en aquel instante, estaban atenazados por el dolor. Allí, en una urna improvisada, reposaba el joven líder ferroviario Mañungo, el sencillo muchacho que no conciliaba con la violencia, que mediaba por hacer valer las razones. Allí estaba sujeto, con puntadas invisibles, a la dolorosa mujercita que seguía mirando su rostro, como si esperase que abriera sus ojos, moviera sus labios y pronunciara su nombre. Pero como nada de esto sucedía, seguía esperando. A la usanza del ayer, el luto riguroso cubría las caras. También estaba allí de pie Alvarito y también Willy. Tampoco hablaban. La vela central parecía dirigir con su sombra más alta la posesión fantasmal de las otras velas. La noche se espesaba y se devolvía de los cerros otra vez a la ciudad. Parecía hasta tener miedo de ella misma. Más lejos, mucho más lejos aún, se acurrucaba el día a la espera de su turno. ¿Llegaría cargado de presagios, de lágrimas? Venía el 7 de febrero de 1906. Y esa mañana, pese a todo, sonó el clásico pito del ferrocarril. Anunciaba el ingreso del personal a sus labores. Pero la maestranza y todas las secciones estaban desiertas. Uno que otro obrero transitaba por los patios. Las miradas se rehuían. Los capataces y uno que otro gringo flaco con el pelo revuelto hacían resonar las tablas de las oficinas, tal vez como si estuvieran pisando su propia nerviosidad.
Había una calma como si recién hubiera sido hecha, pero persistían los ruidos que parecían crujir y multiplicarse en ecos multiformes. El ruido de una campana y el casco de los caballos arrancaban al parecer lúgubres sones de los adoquines colocados para evitar que las carretas se hundieran en la tierra con el peso de sus cargas. Ahora, la música de las herraduras parecía ser también muy distinta. Eran ya las 10 de la mañana. Las oficinas de los despachadores de aduana y de cabotaje, ubicadas en casas de maderas, levantadas en el lugar que hoy está la Intendencia y el Banco de Chile, seguían su ajetreo. Pero no así la famosa tienda inglesa de Peyton Corner, ubicada donde está el Banco del Estado. Sus puertas estaban cerradas, pero en sus vitrinas sonreían revistas, diarios y pipas made in England. Tampoco don Egidio Campos Morena, dueño de la tienda La Estudiantina, había abierto su negocio. Solo en el Hotel Francia-Inglaterra, hoy Plaza Hotel, había viajeros y funcionarios públicos. Se comentaban los hechos del día anterior. Don Tomás Lassen, el famoso fotógrafo, salía y entraba en su negocio y llegaba hasta la esquina de los grandes almacenes de Rossis y Cais en la torre esquina Prat. En la esquina contraria estaba la mercería San Pedro. Aún conserva su busto y el nombre la farmacia San Pedro, que sigue allí. Era su dueño el entusiasta bombero y comandante del cuerpo, don Marcos Soré. Y en cada metro de todas esas calles se alzaban baratillos, paqueterías cerradas. Solo había movimiento en un negocio, el Escudo de Chile, ubicado en la esquina contraria a la Casa Carmona. A su interior se entraba por un pasillo. Allí estaba siempre, en diaria plática, su dueño, don Ramón Vázquez Rey. Y hacia la calle Prat, en dirección a los cerros, todo estaba cerrado pese a la hora, las 12 del día. Don Santiago Quejería, con su habitual ruido de su bar El Cambio, llamado así porque allí cambiaban de línea los carritos urbanos que cruzaban la ciudad del ayer. Más arriba había una calma enervante. Ni las farmacias abrían aún sus puertas. El viento salobre golpeaba una chupalla colgada frente al negocio de Prat con Mata. La tienda llevaba ese nombre, la chupalla. Las farmacias debieron cerrar sus puertas el día anterior, materialmente imposibilitadas de enfrentar el drama de la Plaza Colón. Las farmacias, una era de don Agustín Pomer y la otra de Ismael Blanco. Y en Prat, esquina de Condel, había una tienda donde está la farmacia Cooper y se llamaba La Riojana, de los señores Saralegui. Ese era el panorama aquella mañana en la calle Prat, Antofagastina, aquel lejano 7 de febrero de 1906. Al rayar el mediodía, pese a la vigilancia que se mantenía en el centro de la ciudad, centenares de hombres, algunos niños y muy pocas mujeres bajaban hacia la Plaza Colón. Eran hombres mudos, callados, pensativos. No había gritos, solo ojos, también en silencio de interrogación. Los marinos seguían dando vueltas en torno a la Intendencia. Allí había un movimiento extraordinario. Militares, marinos, civiles entraban y salían. Mientras tanto, cuadrillas de obreros municipales seguían en forma afanosa barriendo las calles. 5 carretas aguadoras, figuras tan familiares en aquella época, dejaban caer el agua que corría pintada de rojo, de sangre, de cebollas, muchas cebollas. Los hombres, obligados a circular la plaza, se detenían, cambiaban palabras. Otros se fundían en mudos abrazos. Los hermanaba algún ser que esperaba sepultura y que había caído en el lugar. Más azul que nunca estaba el cielo. El mar aquel día estaba agitado. Violentas olas reventaban en la barra. Hacia lo alto,
impasible, el ancla del cerro, que esta vez ya ni se distinguía. Desde que fuera pintada por el mismo minero Clavería, por orden del administrador de oficinas Jorge Hick, 1868. Algunos años, como en otra ocasión, la ciudad se había olvidado de ella hasta casi desaparecer. Esta vez, 1906, era solo un punto borroso en lo alto del cerro. Solo a fines de ese año se le vio reaparecer remozada, pintadita de nuevo. Y hacia el sur seguían las velas de los barcos abriendo el cielo en su viaje con la panza de sus bodegas llenas de salitre. Cerro Moreno los recibía, Cerro Coloso los despedía. Aquel día paseaban por las calles centrales muchos extranjeros, muchos hombres rubios, muchos negros de piel acharonada. Tejían en su extraño idioma diálogos en voz alta frente al tarimado verde de la plaza que destilaba agua enrojecida. La chata vegetación de la plaza, rica en arbustos, mostraba su cara destrozada, los ganchos y ramas quebrados. Otros, desgarrados totalmente, mostraban la fuga de los aterrorizados antofagastinos y parecían revivir las recientes escenas, como desdoblando en los oídos el trágico ruido que esa mañana parecía hacerse pisadas, voces en quejas dolorosas. Para hacer más trágico el escenario, ya llegaban aquellos pájaros negros, los buitres, los jotes, que conocían con su vertiginosa picada la presencia de la carroña, de esas mulas reventadas de cansancio o sacrificadas al quebrárseles una de las patas en algún recodo del desierto o del cerro despiadado de soledad. Ellos olían la muerte desde sus altos vuelos, y esos pájaros negros del desierto evolucionaban ahora, daban vueltas y revueltas sobre la ciudad manchada de sangre. Los chiquillos recurrían a una antigua superchería que se ha transmitido hasta las generaciones de hoy: alzar los dedos en forma de cruz y gritar corriendo: toma, toma, jote tu cruz y vete, jote, toma tu cruz y vete. Uno quería volverse niños, correr como ellos, gritar como ellos y conjurar a esos jotes que también se llevaron la cruz que les tejía una pena negra por dentro a todos. Toma tu cruz que nos dejaste y llévala lejos, que se pierda en la pampa, que no vuelva, que no vuelva. Los obreros llegaban al centro de la ciudad, muchos de ellos con un pañuelo negro anudado en el pecho, ese tradicional luto de la gente de nuestro pueblo, que no tiene nada a mano para ocultar el cotón amarillento, un trapo negro sacado siempre de alguno de esos mantos tan en boga en aquella fecha. Había un silencio cargado de presagios. Caía la tarde. Las horas avanzaban lentamente. En aquella esquina de Prat con Mata, con su actual amplitud de hoy para facilitar la vuelta de los carros urbanos, era el escenario donde convergía la gente. En su mayoría, obreros, con su cotón oculto, con un trapo negro. Había viento que agitaba y retozaba en la figura de la gran chupalla que colgaba enfrente del negocio, llamado también así, la chupalla. Había razón en esa preferencia. Se culpaba a los empleados de esa tienda, todos jóvenes españoles, de ser los causantes de los primeros disparos. Allí también estaban mirándose en silencio los amigos de Mañungo, al que hacía poco lo habían dejado en el cementerio porque se prohibieron los funerales con acompañamiento. Los cadáveres reconocidos debían dejarlos solo allí y al día siguiente los panteoneros procederían a la sepultación. Dicen que en la chupalla están los que dispararon. Si los tuvieran alcance. No traigáis mala sangre. En vez de quedarnos junto a Chilita para consolarla, nos venimos aquí a torturarnos. Pero creo y me parece que Mayungo nos guió hasta aquí, po. No estaba tranquilo.
Sentí un desasosiego algo raro. No estábamos tranquilos en casa, ¿verdad? A decirte verdad, creo que sí. Sí, en verdad. Oye, pero mira lo que pasa allí. Uy, mira cómo corren detrás de ese hombre. Que había salido de las proximidades de la tienda, o tal vez de la tienda misma, era perseguido por un centenar de personas. Por allí, a media cuadra, entre mata y osa, fue alcanzado entre gritos e imprecaciones. Fue todo sorpresivo que unos guardianes apostados en las calles adyacentes, al tratar de acudir al lugar de los gritos, encontraron ya la barrera cerrada de manos y brazos que se lo impedían. Y allí, un hombre se debatía entre gritos desgarrados de impotencia. ¡Carga, desgraciado! ¡Vamos a colgarlo! ¡Vamos a quemar la tienda! ¡A quemarlo! ¡Criminales! En el farol oscilaba como un péndulo siniestro la figura de ese hombre con su cara destrozada. La muchedumbre, provista de una especie de antorcha a querosene que había salido de alguna casa cercana, se abalanzó a la tienda. Caían los vidrios estrepitosamente. La multitud era un río desbordado de venganza, de pasiones violentas. Esos cauces sordos de agua subterránea que de improviso afloran, saltan en torbellino de destrucción. Eran las 5 de la tarde. El sol de febrero aún estaba en alto, pero se empezó a cubrir con una cortina de humo espeso. La muchedumbre era un solo grito enardecido, incontenible. ¡Están allí a la vuelta nomás! ¡Ataquen! ¡Frenen! ¡Y que no se acerquen! ¡Que no apaguen el incendio! ¡Corten las mangueras! El espectáculo en realidad era dantesco. En un farol colgaba el cuerpo de Jorge Rogers, un modesto empleado de Coloso que nada tenía que ver con los españoles de la Chupalla y ni siquiera había estado en la ciudad el día anterior, ni como protagonista ni como espectador en la Plaza Colón. Las versiones como el origen preciso de la primera bala no tienen explicaciones igualadas en el recuerdo de los testigos. Para unos, aquella primera víctima que desencadenó el incendio no era de Coloso, sino de Tocopilla, y estaba de paso en la ciudad. Para otros, ese era un amigo de los españoles que concurrió a visitarlos aquel día. Al salir de la tienda, según la versión de don Anaxágoras González, ya fallecido, fue interrogado por un obrero. Se le preguntó si había participado en el hecho del día anterior. Y Rogers no solo respondió en chunga que sí, sino que agregó: «Yo fui quien disparó». Al pretender la gente asirlo, Rogers trató de sacar un revólver, y al darse cuenta del número de sus atacantes, optó por huir, pero solo unos cuantos pasos al encuentro de su muerte. El fuego que sobrevino a su muerte, entre tanto, había prendido en el material ligero de la tienda La Chupalla, que había sido abandonada por sus dueños. Más abajo había una panadería de don Miguel Zuleta, una mercería pequeña, el diario El Industrial, cuyos talleres estaban paralizados desde el día anterior por la huelga generalizada. En sus puertas, mucha gente conversaba aún. Las llamas avanzaron con rapidez hasta la mitad de la cuadra por Prat hacia el mar. Por calle Mata, Angamos en aquella época, el fuego se extendía hasta donde estaba el Teatro Pabellón Antofagasta. Y allí también estaba la sastrería de don Carlos Tallaburi. Por los interiores, el fuego llegó a varias casas de la calle Sucre, mientras los quintinos luchaban desesperadamente por tender mangueras.
Sonaba a lo lejos, apagada por el grito de la muchedumbre, la sonora y pequeña campana de 48 pulgadas del cuartel general fundado en Playa Blanca. Un personaje típico de Antofagasta. El humorista Héctor Marino Meléndez, ex diputado y creador de Juan Verdejo en la revista Copase, era entonces el capitán de la quinta compañía. Él, con sus voluntarios, impidió que siguieran cortando mangueras. Hubo lucha cuerpo a cuerpo, pero los bomberos, luego reforzados por la fuerza pública y soldados que acudieron al incendio, lograron contener a la enardecida multitud. Las llamas empezaron a reducir su altura, su peligroso avance. Manos piadosas descolgaban el cuerpo mutilado de Jorge Rogers. Vamos, regresemos a casa, Alvarito. Pueden estar rezando con nosotros. ¿Qué pensará el más allá de todo el mundo? Ya luego de estar muy triste y pesaroso. Bien sabemos que era enemigo de la violencia. ¿Y cómo cayó? Destrozado por una bala. Una muerte inútil, como la de todos. El mundo seguirá igual. Eso lo sabemos. Mañana será otro día. Habrá, sin embargo, el mismo sol. El cielo estará azul. Luego oscurecerá para hacerse noche. Hablas como si fueras Mañungo. Quizá. He pensado tanto en Mañungo y hace solo tan pocas horas que estábamos con él. Siempre nos hablaba, aconsejaba a todos los compañeros de evitar en lo posible la violencia, la fuerza. Y cuánto no hizo porque las nuevas órdenes no fueran aplicadas en principio, con tanto rigor, Pero lo cierto es que volvemos otra vez a lo mismo. Somos tantos y tantos en el mundo. Pero solo unos pocos nos gobiernan. Unos pocos son los dueños de todo. Unos pocos que lo tienen todo y mandan a todos. Hasta los que mandan en un país, en una ciudad, en un estado. Lo dirigen también esos pocos. Moriremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Pero todo seguirá igual. Igual que cuando los negros y los prisioneros construyeron las pirámides de Egipto. Y como ahora, allá lejos, miles de blancos construyen rascacielos. O aquí abren la pampa o funden piezas en las maestranzas. Y nunca cambiará nada. Porque si gobiernan los que nunca han tenido nada, querrán tenerlo todo. Es la ley inexorable de la revancha. Y eso es lo que soñaba y hablaba en voz alta Mañungo. Luchar, trabajar sin descanso, para que el hombre descubriera su luz interior, su verdadero mundo. Y ese mundo repartirlo, dividirlo, pero un mundo puro, hecho a la medida de la verdad. Mañungo fue una sombra con esas ideas que ni nosotros fuimos sus amigos logramos entender. Quizás su trágica muerte nos haya abierto algo de ese mundo que parecía nuestro amigo tener construido por dentro y regalar a los demás algo de esa tierra con sus ciudades, sus calles y su nueva luz. Cuyo lenguaje fue siempre sencillón, simple, parecía que en ese diálogo se habían transformado. Las palabras les habían crecido nuevas, fortalecidas de los labios y de sus ojos, y en sus espíritus también parecía temblar una luz de claridad. Se miraron, conscientes de esa transformación, y miraron la fuerza del cielo que hacía tan poco estaba enrojecida, saturada de fuego por el incendio de un color parecido al que bañó el cuerpo de Mañungo. Pero el cielo ya volvía a lucir igual. Lechosas clarinadas disipaban el negro y espeso humo, para mostrar el azul del cielo como si regresara a ese cielo de un sueño, y lo extraordinario, que a ellos les parecía que todo era un sueño igual, con palabras iguales, con pensamientos nuevos y profundos. Los dos se miraron como dueños de un secreto, pero esta vez también había un objetivo, una esperanza, un imposible.
No importa que no se cumplieran como los de Mañungo, pero él les decía: estamos en el mundo para hacer algo. Y todos podemos hacer algo en el lugar donde la vida nos destinó. Nos dejó para vivir. Si no lo logramos nosotros, será alguien que sueñe, que piense como nosotros. Tal vez alguno logrará vivir en ese mundo que todos perseguimos sin alcanzar, porque nunca lo ha logrado el dueño de las riquezas materiales, en apariencias dominador de la tierra, como tampoco el que cree haber llegado a dominar la sabiduría, ni aquel que se cree dueño de la verdad interior, han llegado ni siquiera a rozar los bordes de ese mundo que yo sé que existe, que vive, que está adentro de nosotros. Pero hace falta un gran esfuerzo continuado para descubrir, para extraer, para traer hacia las manos ese mundo. Y cuando ese descubrimiento se haga, cuando esta luz que parecía irrealizable se logre aprisionar entre las manos, es recién cuando se podrá encontrar la justificación de vivir, y de vivir para ayudar a cada ser que nos rodea y que pueda hallar ese camino, ese mundo. Tal vez procedía del desierto, de la pampa misma, o quizás de algún recodo del misterio, donde los milenios escribieron el destino de los hombres, la suerte de los caminos, el presagio de las manos. Era un viento que soplaba y se llevaba quizás a sus remotos orígenes esa muerte en la plaza, esa sangre en la plaza, ese llanto y esa esperanza del mañana que más lejos huía cuando más la buscaba el hombre, aunque fuera para sentir pasar algo de su sombra, rozar su invisible imagen. Arrancaba los nombres, las fechas, la procedencia de esos seres que cruzaban el silencio, su propio silencio, de esos rostros sin rostros que nunca habían existido, pero que habían caído y habían trazado una huella y escrito un nombre. Ya está. 6 de febrero de 1906. 7 de febrero de 1906.